Y vamos a empezar con el tema de física nuclear, pero primeramente haremos una pequeña introducción del átomo. El átomo está formado por un núcleo en el que tenemos las cargas positivas, que son los protones, y las cargas neutras, que son los neutrones. Todo esto constituiría protones y neutrones el núcleo. Y alrededor de ese núcleo tenemos las cargas negativas, que son los electrones. Por tanto, el número de protones es lo que caracteriza a cada elemento, de manera que el carbono tiene 6 protones, el nitrógeno tiene 7 protones, el oxígeno tiene 8 protones y así sucesivamente. Los elementos los vamos a representar con un símbolo, con una letra, el oxígeno con la O, el carbono con la C, ¿vale? Y A, que es el número de ¿qué? De protones más neutrones, y Z, que será el número de protones. De manera que para calcular el número de neutrones será A menos Z, porque ya hemos dicho que es protones más neutrones, y Z es el número de protones. A es el número másico porque es lo que proporciona la masa al átomo, porque los protones y los neutrones es lo que tiene el peso, son mucho más grandes que los electrones y por tanto es lo que confiere la masa al átomo. Mientras que Z es el número atómico. Entonces, una vez ya sabemos cómo representar a cada uno de los elementos, a cada uno de los átomos, vamos a ver lo que es una reacción nuclear. ¿Y qué es la radiactividad? La radiactividad es una reacción en la que el núcleo se va a desintegrar y al desintegrarse va a emitir una gran cantidad de radiación y una gran cantidad de energía. Normalmente las reacciones no se produce una reacción del núcleo, sino lo que tenemos en las reacciones habituales, las que no son reacciones nucleares, simplemente lo que se produce son combinaciones de unos elementos con otros, roturas y formaciones de enlace, pérdidas y ganancias de electrones o combinaciones o compartición de electrones en realidad. Pero aquí lo que se va a dar es eso, es una reacción nuclear y por tanto el núcleo va a cambiar, el número de protones va a cambiar y al cambiar el número de protones lo que vamos a cambiar es de elemento. Vamos a pasar de un elemento a otro, ¿vale? Entonces, para determinar la velocidad a la que se desintegra un determinado átomo, tenemos la actividad, que nos mide el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Y la actividad es proporcional al número de núcleos que nos queda por desintegrar, multiplicado por una constante radiactiva. La constante radiactiva es característica de cada uno de los elementos radiactivos. La actividad se mide en becquerelios, que los becquerelios son segundos a la menos 1. A partir de la actividad vamos a tener la ley de desintegración. Integrando esta ecuación de aquí obtenemos la ley de desintegración que nos da el número de átomos que tenemos sin desintegrar, que será igual al número de átomos que teníamos inicialmente por E elevado que a la constante radiactiva por el tiempo que ha transcurrido desde que teníamos estos núcleos iniciales hasta que tenemos estos de aquí. Entonces, a partir de esta ecuación nos darán unos núcleos iniciales, nos darán un tiempo y tendremos que saber o calcular el número de núcleos que tenemos en este momento, o al revés, nos dará el número de núcleos que teníamos en este momento, tenemos que saber el número de núcleos que teníamos inicialmente. En la ley de desintegración también la podemos encontrar, aparte de expresada con el número de núcleos, también la podemos tener expresada en número de moles o en masa. Para pasar de uno a otro tenemos que tener en cuenta que un mol, ¿cuánto es? Es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y que un mol también equivale a la masa atómica de cada elemento, que nos lo darán en el enunciado. A partir de la desintegración tenemos el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración equivale a ¿qué? Es igual al logaritmo de 2 partido la constante radiactiva. Simplemente el periodo de semidesintegración es el tiempo que ha transcurrido para que se desintegre la mitad de los átomos que teníamos inicialmente. De manera que para obtener esta ecuación simplemente tenemos que sustituir el número de átomos que tenemos en este momento es igual a ¿qué? Al número de átomos iniciales dividido entre 2, porque hemos dicho que es el tiempo que pasa hasta que obtenemos la mitad de los átomos iniciales. Simplemente sustituir esto de aquí en esta expresión y nos dará esto de aquí, que ahora lo veremos en un ejercicio que tenemos a continuación. Y también tenemos el tiempo de vida media, que es el tiempo de vida media para cada uno de los elementos radiactivos y se calcula a partir de la constante radiactiva. Es igual a la inversa de la constante radiactiva. Si tenemos en cuenta la relación que existe entre la constante radiactiva y el tiempo de semidesintegración, simplemente constante radiactiva,
pasaría aquí, tiempo de semidesintegración aquí, y por tanto sustituiríamos aquí el valor de la constante radiactiva en función del tiempo de semidesintegración. También es igual aquí al tiempo de semidesintegración dividido el logaritmo de 2. Y empezamos con un problema de física nuclear. Nos dice el yodo 131, si nos fijamos, el 131 que es el número másico, es decir, el número de protones más neutrones, nos dice que es un isótopo radiactivo que se utiliza en medicina para el tratamiento del hipertiroidismo. Su periodo de semidesintegración es de 8 días. Y nos dice que si inicialmente se dispone de una muestra de 20 miligramos de yodo 131, que calculemos, en primer lugar, la masa que queda si desintegrar después de estar almacenado en el hospital 50 días, nos habla de masa, y B, cuál es la actividad inicial de 2 miligramos de yodo 131. Entonces, antes de ponernos a resolver este problema, lo que vamos a hacer es deducir el periodo de semidesintegración, es decir, la ecuación del periodo de desintegración, para que no tengáis que aprenderosla de memoria. Es muy fácil deducir a partir de la ley de desintegración. Entonces, a partir de esta ley, vamos a deducir, hemos dicho, el periodo de semidesintegración. Tenemos en cuenta que el tiempo que será T1 medio, que es como se expresa el tiempo de semidesintegración, y el número de núcleos que nos quedará si desintegrar será igual a ¿qué? Al número de núcleos iniciales dividido entre 2. Entonces, sustituyendo esto en la expresión de la ley de semidesintegración, nos quedará esta ecuación de aquí. Si nos fijamos, tenemos n sub 0 y n sub 0 a ambos lados de la ecuación, por tanto podemos tachar, porque esto está multiplicado por todo esto. Entonces, tachamos, nos queda 1 medio igual a que AE elevado a la constante radiactiva por el periodo de semidesintegración. Entonces, aplicando logaritmos a un lado y a otro de la ecuación para quitar el e elevado, tendremos logaritmo de 1 medio y logaritmo de e elevado a la constante por t1 medio. Si nos fijamos, el logaritmo y e son operaciones inversas, por tanto se anulan entre ellas, es como la potencia y la raíz, pues aquí lo mismo, ¿vale? Y nos queda menos la constante radiactiva por el periodo de semidesintegración. Aplicando las propiedades de los logaritmos, sabemos que el logaritmo de a partido de b aquí es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Pues hacemos lo mismo aquí, que será logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Pero nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es 0, por tanto, esto se nos va. ¿Y qué nos queda? Menos logaritmo de 2 igual a qué? A menos la constante radiactiva por el periodo de semidesintegración. Menos y menos se nos va y ya podemos despejar el periodo de semidesintegración. ¿Qué nos queda? Logaritmo de 2 partido la constante radiactiva. Y ya hemos obtenido la ecuación del periodo de semidesintegración, que es muy facilito. Y ahora sí que vamos al apartado A del ejercicio, que nos pedía la masa que queda al cabo de 50 días. Lo primero que vamos a calcular es la constante radiactiva, porque la vamos a necesitar para aplicarla en la ley de desintegración. Entonces, la constante radiactiva será igual a ¿qué? Al logaritmo de 2 partido el periodo de semidesintegración. Esta ecuación la hemos obtenido a partir de la expresión anterior, despejando la constante radiactiva. Y esto es igual a ¿qué? Al logaritmo de 2 partido 8, porque nos han dicho que el periodo de semidesintegración es de 8 días. Por tanto, esto da igual a ¿qué? A 8,66 por 10 a la menos 2 días a la menos 1. Porque tenemos aquí días abajo, por tanto, días a la menos 1. Ahora, como nos pide la masa, lo que vamos a hacer es la ley de desintegración, la vamos a expresar en masa, de manera que tendremos la masa que nos queda igual a la masa inicial por e elevado a la constante radiactiva por el tiempo. Sustituimos la masa inicial, son 20 miligramos, el tiempo son 50 días y sustituimos la ecuación. Y fijaros que esto de aquí, la constante radiactiva y el tiempo, tiene que estar en las mismas unidades. Esto está en días a la menos 1 y esto en días, de manera que días y días se nos va. Y esto, como tenemos en miligramos, al final, el resultado final nos queda ¿en qué? En 0,26 miligramos, porque al final las unidades que quedan son las mismas que estas de aquí, porque estas de aquí se nos han ido. Y pasamos al apartado B del ejercicio, que nos pedía la actividad inicial de 2 miligramos de yodo 131. Entonces, la actividad es igual a ¿qué? A la constante radiactiva por el número de núcleos que quedan sin desintegrar. La constante radiactiva la hemos calculado en el apartado A. Pero la actividad siempre está en unidades de becquerelios, que son segundos a la menos 1. Y nosotros tenemos la constante radiactiva en días a la menos 1. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformar esas unidades de días a la menos 1 a segundos a la menos 1. Vamos a hacer una conversión de unidades. Y vais a ver que es muy fácil. Tenemos 8,76 por 10 a la menos 2, 1 partido días. Y estos días, primeramente, lo vamos a pasar ¿a qué?
a horas, ¿vale? Y vamos a hacer la conversión. Un día, ¿cuántas horas son? 24 horas es un día, y así día y día se me va. Fijaros, la unidad que quiero pasar la pongo en la misma línea y la unidad que quiero quitar justo en el contrario, ¿vale? Ahora vamos a pasar horas ¿a qué? A segundos y hacemos la transformación. ¿Cuántos segundos es una hora? 3600 segundos es una hora. Hora y hora se miran. Y al final, fijaros, día se van, hora se van y me quedan los segundos que era lo que querían. Esta cantidad, 8,66 por 10 a menos 2, la vamos a dividir entre 24, la vamos a dividir entre 3600 y al final nos queda 1,002 por 10 a menos 6 segundos a menos 1, que eran las unidades que queríamos. Ahora, también necesitamos el número de núcleos. Para calcular el número de núcleos nos han dicho que tenemos 2 miligramos. Esos 2 miligramos lo tenemos que pasar aquí al número de núcleos. Y para ello, primeramente, los miligramos los vamos a pasar ¿a qué? A gramos. Entonces, ¿cuántos miligramos es un gramo? 1000 miligramos es un gramo. Ya tenemos pasado miligramos y miligramos a gramos. Ahora, para pasarlo a partículas, primero vamos a pasarlo a partir de la masa molecular, masa atómica en realidad, que lo teníamos aquí. Esa es la masa, es lo que pesa, el número de protones más el número de neutrones, hemos dicho que nos proporcionaba la masa, ¿verdad? Por tanto, un mol equivale a 131 gramos, de manera que gramo y gramo se nos irá, lo habíamos visto anteriormente, la equivalencia, que un gramo equivalía a la masa atómica. Pues ya lo tenemos pasado ¿qué? A moles. Y a partir de los moles, sabemos que un mol, ¿a cuántas partículas equivale? A 6,02 por 10 a la 23. Mol y mol se nos va y ya tenemos el número de partículas o núcleos que tenemos en 2 miligramos. Por tanto, la actividad será igual ¿a qué? A la constante radiactiva, ya teníamos aquí, por el número de núcleos y final nos da 9,21 por 10 a la 12 becquerelios, que son segundos a la menos 1. Vamos con un nuevo concepto que es la energía de enlace. La energía de enlace es la energía necesaria para romper los núcleos en sus partículas constituyentes, es decir, en sus nucleones, que son los protones y los neutrones. Para entender esto tenemos que saber que cuando los nucleones se han juntado para formar el núcleo, se ha liberado una gran cantidad de energía. Y esta cantidad de energía se ha liberado a costa de una reducción de la masa, de manera que la masa del núcleo siempre va a ser inferior a la masa de las partículas que lo constituyen por separado. Es decir, la masa del núcleo será inferior a la masa de los protones multiplicado por el número de protones más la masa de los neutrones multiplicado por el número de neutrones que haya en ese elemento en cuestión. Acordaros que siempre para calcular el número de neutrones es A menos Z y el número de protones es Z, número atómico y número másico menos número atómico. Entonces, sabiendo que se produce una variación de la masa al liberar la energía, podemos relacionar esta liberación de la masa con la energía que se ha liberado y esa energía que se ha liberado está relacionada con la energía de enlace. La variación de energía es igual a ¿qué? A la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, a partir de esta ecuación, la ecuación de Einstein, que la vimos en física moderna, podemos calcular esa variación de energía, esa energía de enlace, a partir de la variación de masa que se ha producido al formarse el núcleo con respecto a los nucleones por separado. Si lo que queremos calcular es la energía de enlace, pero por nucleón, lo que haremos es dividir por el número de nucleones que tenemos en todo el átomo. Y vamos a resolver un problema. En él nos dice, calcula para el núcleo del isótopo nitrógeno 14, que calculemos en primer lugar el efecto de masa, es decir, la diferencia que hay entre la masa del núcleo formado y los nucleones por separado. También que calculemos la energía de enlace en apartado B y en C la energía por nucleón. Como datos nos da la masa del protón, la masa del neutrón, la masa del núcleo y la conversión entre UMAS y kilogramo, ya que las unidades de la masa del protón y el neutrón nos la han dado en UMAS y ya directamente nos da la conversión. Entonces lo primero que vamos a calcular es el número de protones y de neutrones que tenemos en este elemento. El número de protones viene dado por el número atómico, que es Z, y será igual a 7, el número de protones. El número de neutrones, acordaros que lo calculamos con la diferencia entre el número másico menos el número atómico. Es decir, Z, si tenemos aquí, el número de neutrones será
A menos Z, que es igual a 7, porque A era igual a Z más, acordaros. Por tanto, ya tenemos calculado el número de protones, que es 7, y el número de neutrones, que es 7. Para calcular la masa total de los nucleones es simplemente multiplicar por 7 por la masa de los protones más 7 por la masa de los neutrones. Entonces, 7 por la masa del protón más 7 por la masa del neutrón y nos da 14,11,20. Si lo comparamos con la masa del núcleo, vemos y observamos que ha habido una pérdida de masa. Esta pérdida de masa ya sabemos que es por la liberación de energía. Vamos a calcular esa diferencia de masa simplemente restando a la masa de los nucleones la masa del núcleo y observamos que la pérdida de masa es de 0,11,28. Y vamos al apartado B, que nos pediría la energía de enlace. En el apartado A habíamos calculado la diferencia de masa, que era 0,11 por 28 UMAS, pero para calcular la variación de energía, que es la variación de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, lo primero que tenemos que pasar es la variación de masa a las unidades internacionales, es decir, a kilogramos. Como teníamos la conversión aquí, sabemos que una UMA, la UMA, que es la unidad que queremos quitar, aquí equivale a 1,666 por 10 a menos 27 kilogramos. Por tanto, UMA y UMA se nos va y ya nos queda en kilogramos. Es 1,87 por 2, 1,87 2 por 10 a 28 kilogramos. Una vez lo tenemos en kilogramos, ya simplemente multiplicar por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado, y ya lo tendríamos en julio, 1,68 por 10 a menos 11 julios. Esa sería la energía que se libera de la formación del núcleo. Habíamos dicho que se producía una pérdida de masa que correspondía a esa liberación de energía. Ahora, si lo que queremos calcular es la energía por nucleón, es decir, por partícula que hay en el núcleo, sabemos que en el núcleo ¿cuántas partículas hay? Hay 14. Tenemos 7 protones y 7 neutrones. Por tanto, dividimos esa energía por el número de nucleones que tenemos y ya tenemos energía por nucleón que teníamos en el átomo, 1,2 por 10 a la menos 12 julios. Y ya habríamos acabado el ejercicio. Habíamos estudiado las reacciones nucleares y habíamos dicho que eran reacciones en las que se libera una gran cantidad de energía. En estas reacciones también se liberan partículas y vamos a ver qué partículas son. Se pueden liberar protones, que se representa por el protón con la P, 1, 1, en la que tenemos Z igual a 1 y por tanto el número másico también es 1. También se liberan neutrones, por tanto los neutrones se representan con la letra N, Z es igual a 0 porque no son protones sino que son neutrones y A será igual a 1. También se liberan partículas alfa, que se ven con el símbolo alfa, en el que están compuestas por 2 protones y 2 neutrones, de manera que el número másico será 4, 2 más 2, 4. Y también se puede representar como la helio, 4, 2. Partículas beta, que son como si fueran electrones, pero no son los electrones que están en torno al núcleo, sino son unos electrones que se han formado a partir de un neutrón. Este neutrón se compone en un protón y un electrón, de manera que el número másico se mantiene. Nos hemos puesto aquí un 0, ¿vale? Se incrementa en una unidad el número de protones, pero al bajar en una unidad el número de neutrones, el número másico se mantiene constante. Y también partículas gamma, que en realidad no son partículas, sino que es radiación de una frecuencia muy elevada. Y vamos a acabar resolviendo este ejercicio. Nos dice, cuando el nitrógeno absorbe una partícula alfa, se produce el isótopo de oxígeno 17 o 8 y un protón. A partir de estos datos, determina los números atómico y másico del nitrógeno y escribe la reacción. Entonces, nosotros sabemos que el nitrógeno tendrá un número másico X y un número atómico Y, y que este nitrógeno lo que ha hecho es absorber una partícula alfa. Nos tenemos que saber que la partícula alfa tiene 4 de número másico y 2 protones, por tanto también tiene 2 neutrones, lo hemos visto ya. ¿Y qué nos va a dar? Nos dice que da oxígeno 17,8 más un protón. Sabemos que un protón tiene 0 igual a 1 y por tanto el número másico también es 1. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que X más 4 va a ser igual a ¿qué? A 17 más 1. Lo que hay aquí en esta parte de la ecuación va a ser igual a este lado de la ecuación. Y también se va a cumplir que Y más 2 es igual a ¿qué? A 8 más 1. Por tanto, a partir de estas dos ecuaciones vamos a calcular
X y Y, es decir, el número másico del nitrógeno y el número atómico del nitrógeno. Por tanto, planteamos las ecuaciones, hemos dicho x más 4 es igual a 17 más 1, 17 más 1 nos da 18 y el 4 pasa al otro lado restando. Nos da, por tanto, el número másico 14. Planteamos la otra ecuación, y más 2 es igual a ¿qué? A 8 más 1, 8 más 1 nos da 9 y el 2 pasa al otro lado restando. Por tanto, y nos da igual a 7. El nitrógeno que estábamos buscando tiene número básico 14 y de número atómico 7. Siempre el nitrógeno va a tener 7, si no, no sería nitrógeno. Entonces, completando la reacción, vamos a comprobar si realmente está bien hecho. 14 más 4 es 18, 17 más 1 es 18. 7 más 2 es 9, 8 más 1 es 9. Lo tenemos correcto y ya habíamos acabado el tema de física nuclear.